Vamos a ver si ahora sí funciona. Vamos a ver si esta vez sí funciona. Ya se calmó un poquito, entonces vamos a ver si de pronto me dejan en paz. A Hola, ver, Carol. hola. Tercer Ah, intento. sí, ahora te escucho mucho mejor. Muy bien. Bueno, me tocó moverme de un espacio bastante raro y ahora no tengo estabilidad en el teléfono, pero yo me las Bueno, arreglo. muy bien, estupendo. Pues nada, al final que no se diga, wow, se me ha cerrado el libro. No pasa Estoy nada. igual. ¿Tú lo tienes controlado? Estoy abriéndolo porque también se me cerró en el cambio de lugar. Ah, lo tengo. Va. ¿Quieres que arranque? Vale, perfecto. Lo que recuerdo último que leímos era aquello de las tejas podridas se despedazaron en un estrépito de desastre y el hombre apenas alcanzó a lanzar un grito de terror y se rompió el cráneo y murió sin agonía en el piso de cemento. Tal cual. Ahí también tengo yo. Ahí queda eso. Muy Muy bien. bien. ¿Te apetece ¿Quieres que empezar? arranque yo o arranques tú? Arranca, arranca. Vamos. Los forasteros que oyeron el estropicio en el comedor se apresuraron a llevarse el cadáver. Percibieron en su piel el sofocante olor de Remedios, la bella. Estaba tan compenetrado con el cuerpo que las grietas del cráneo no manaban sangre, sino un aceite ambarino impregnado de aquel perfume secreto. Y entonces comprendieron que el olor de Remedios, la bella, seguía torturando a los hombres más allá de la muerte, hasta el polvo de sus huesos. Sin embargo, no relacionaron aquel accidente de horror con los otros dos hombres que habían muerto por Remedios, la bella. Faltaba todavía una víctima para que los forasteros y muchos de los antiguos habitantes de Macondo dieran crédito a la leyenda de que Remedios Buendía no exhalaba un aliento de amor, sino un flujo mortal. La ocasión de comprobarlo se presentó meses después, una tarde en que Remedios la Bella fue con un grupo de amigas a conocer las nuevas plantaciones. Para la gente de Macondo era una distracción reciente recorrer las húmedas e interminables avenidas bordeadas de banano, donde el silencio parecía llevado de otra parte, todavía sin usar. Y era por eso que tan torpe para transmitir la voz, perdón. A veces no se entendía muy bien lo dicho a medio metro de distancia, y sin embargo resultaba perfectamente comprensible al otro extremo de la plantación. Para las muchachas de Macondo, aquel juego novedoso era motivo de risas y sobresaltos, de sustos y burlas, y por las noches se hablaba del paseo como una experiencia de sueño. Era tal el prestigio de aquel silencio que Úrsula no tuvo corazón para privar de la diversión a Remedios la Bella y le permitió ir una tarde, siempre que se pusiera un sombrero y un traje adecuado. Desde que el grupo de amigas entró en la plantación, el aire se impregnó de una fragancia mortal. Los hombres que trabajaban en las zanjas se sintieron poseídos por una rara fascinación, amenazados por un peligro invisible, y muchos sucumbieron a los terribles deseos de llorar. Remedios la Bella y sus espantadas amigas lograron refugiarse en una casa próxima cuando estaban a punto de ser asaltadas por un tropel de machos feroces. Poco después fueron rescatadas por los cuatro Aurelios, cuya, cuyas cruces de ceniza infundían un respeto sagrado, como si fuera una marca de casta, un sello de invulnerabilidad. Remedios la Bella no le contó a nadie que uno de los hombres, aprovechando el tumulto, le alcanzó a agredir el vientre con una mano que más bien parecía una garra de águila aferrándose al borde de un precipicio. Ella se enfrentó al agresor en una especie de deslumbramiento instantáneo y vio los ojos desconsolados que quedaron impresos en su corazón como una brasa de lástima. Esa noche, el hombre se jactó de su audacia y presumió de su suerte en la calle de los turcos, minutos antes de que la patada de un caballo le destrozara el pecho y una muchedumbre de forasteros lo vieran agonizar en mitad de la calle, ahogándose en vómitos de sangre.
La suposición de que Remedios la Bella poseía poderes de muerte estaba entonces sustentada por cuatro hechos irrebatibles, aunque algunos hombres ligeros de palabra se complacían en decir que qué bien valía sacrificar la vida por una noche de amor con tan conturbadora mujer, la verdad fue que ninguno hizo esfuerzos por conseguirlo. Tal vez no solo para rendirla, sino también para conjurar sus peligros. Habría bastado con un sentimiento tan primitivo y simple como el amor, pero eso fue lo único que no se le ocurrió a nadie. Úrsula no volvió a ocuparse de ella. En otra época, cuando todavía no renunciaba al propósito de salvarla para el mundo, procuró que se interesara por los asuntos elementales de la casa. Los hombres piden más de lo que tú crees, le decía enigmáticamente. Hay mucho que cocinar, mucho que barrer, mucho que sufrir por pequeñeces, además de lo que crees. En el fondo, se engañaba a sí misma tratando de adiestrarla para la felicidad doméstica, porque estaba convencida de que una vez satisfecha la pasión, no había un hombre sobre la tierra capaz de soportar así fuera por un día una negligencia que estaba más allá de toda comprensión. El nacimiento del último José Arcadio y su inquebrantable voluntad de educarlo para papa terminaron por hacerla desistir de sus preocupaciones por la bisnieta. La abandonó a su suerte, confiando que tarde o temprano ocurriera un milagro y que en este mundo donde había de todo hubiera también un hombre con suficiente cachaza para cargar con ella. Ya desde mucho antes, Amaranta había renunciado a toda tentativa de convertirla en una mujer útil. Desde las tardes olvidadas del costurero, cuando la sobrina apenas se interesaba por darle vuelta a la manivela de la máquina de coser, llegó a la conclusión simple de que era boba. Vamos a tener que rifarte, le decía, perpleja ante su impermeabilidad a la palabra de los hombres. Más tarde, cuando Úrsula se empeñó en que Remedios la Bella asistiera a misa con la cara cubierta con una mantilla, Amaranta pensó que aquel recurso misterioso resultaría tan provocador que muy pronto habría un hombre lo bastante intrigado como para buscar con paciencia el punto débil de su corazón. Pero cuando vio la forma insensata en que despreció a un pretendiente que por muchos motivos era más apetecible que un príncipe, renunció a toda esperanza. Fernanda no hizo siquiera la tentativa de comprenderla. Cuando vio a Remedios la Bella, vestida de reina en el carnaval sangriento, pensó que era una criatura extraordinaria, pero cuando la vio comiendo con las manos, incapaz de dar una respuesta que no fuera un prodigio de simplicidad, lo único que lamentó fue que los bobos de familia tuvieran una vida tan larga. A pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios, la Bella, era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás, que lo demostraba a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena de Dios. Remedios, la Bella, se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios, sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó a toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de las sábanas para no caer, en el instante en que Remedios, la Bella, empezaba a elevarse. Uy, ¿te imaginaste eso? Yo qué sé, yo qué sé. Es una cosa rara, ¿no? ¿Está levitando? La imagen está fuerte. Voy Sí. a decirlo otra vez. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó a toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse.
O sea, tenemos una levitadora. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la bella que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Qué linda manera de describir una muerte, ¿no? Los forasteros, por supuesto, pensaron que Remedios, la bella, había sucumbido por fin a su irrevocable destino de abeja reina y que su familia trataba de salvar la honra con la patraña de la levitación. Fernanda, mordida por la envidia, terminó por aceptar el prodigio y durante mucho tiempo siguió rogando a Dios que le devolviera las sábanas incógnitas. La mayoría creyó en el milagro y hasta se encendieron velas y se rezaron novenarios. Tal vez no se hubieran vuelto, Tal vez no se hubiera vuelto a hablar de otra cosa en mucho tiempo si el bárbaro exterminio de los aurelianos no hubiera sustituido el asombro por el espanto. Aunque nunca lo identificó como un presagio, el coronel Aureliano Buendía había previsto en cierto modo el trágico final de sus hijos. Cuando Aureliano Serrador y Aureliano Arcaya, los dos que llegaron en el tumulto, manifestaron la voluntad de quedarse en Macondo, su padre trató de disuadirlos. No entendía qué iban a hacer en el pueblo, que de la noche a la mañana se había convertido en un lugar de peligro. Pero Aureliano Centeno y Aureliano Triste, apoyados por Aureliano II, les dieron trabajo en sus empresas. El coronel Aureliano Buendía tenía motivos todavía muy confusos para no patrocinar aquella determinación. Desde que vio al señor Brown en el primer automóvil que llegó a Macondo, un convertible anaranjado con una corneta que espantaba a los perros con sus ladridos, el viejo guerrero se indignó con los serviles espavientos de la gente y se dio cuenta de que algo había cambiado en la índole de los hombres desde los tiempos en que abandonaban mujeres e hijos y se echaban una escopeta al hombro para irse a la guerra. Las autoridades locales, después del armisticio de Neerlandia, eran alcaldes sin iniciativa, jueces decorativos, escogidos entre los pacíficos y cansados conservadores de Macondo. Este es un régimen de pobres, comentaba el coronel Aureliano Buendía, cuando veía pasar a los policías descalzos, armados de bolillo de palo. Hicimos tantas guerras, y todo para que no nos pintaran la casa azul. Cuando llegó la compañía bananera, sin embargo, los funcionarios locales fueron sustituidos por forasteros autoritarios que el señor Brown se llevó a vivir en el gallinero electrificado para que gozaran, según explicó, de la dignidad que correspondía a su investidura y no padecieran el calor y los mosquitos y las incontables incomodidades y privaciones del pueblo. Los antiguos policías fueron reemplazados por sicarios de machetes. Encerrado en el taller, el coronel Aureliano Buendía pensaba en estos cambios y por primera vez en sus callados años de soledad lo atormentó la definida certidumbre de que había sido un error no proseguir la guerra hasta sus últimas consecuencias. Por esos días, un hermano del olvido coronel Magnífico Bisbal llevó a su nieto de 7 años a tomar un refresco a los carritos de la plaza, y porque el niño tropezó por accidente con un cabo de la policía y le derramó el refresco en el uniforme, el bárbaro lo hizo picadillo a machetazos y decapitó de un tajo al abuelo que trató de impedirlo. Pero el pueblo vio pasar el decapitado cuando un grupo de hombres lo llevaba a su casa, y la cabeza arrastrada, que una mujer llevaba cogida por el pelo, y el talego ensangrentado donde habían metido los pedazos del niño. O sea, Guau. mi, mi, mi anhelo de que esto cambiara hoy no. A ver, a mejor no. Está cambiando. A mejor no. Sí, amigo, va. La evaluación de este libro va a ser muy particular. Para el coronel Sí. Aureliano Buendía, fue el límite de la expiación. Se encontró de pronto padeciendo la misma indignación que sintió en la juventud frente al cadáver de la mujer que fue muerta a palos porque la mordió un perro con mal de rabia.
Miró a los grupos de curiosos que estaban frente a la casa y con su antigua voz estentórea, restaurada por un hondo desprecio contra sí mismo, les echó encima la carga de odio que ya no podía soportar en su corazón. Un día de estos, gritó, voy a armar a mis muchachos para que acaben con estos gringos de mierda. En el curso de esa semana, por distintos lugares del litoral, sus 17 hijos fueron cazados como conejos por criminales invisibles que apuntaron al centro de sus cruces de ceniza. Aureliano Triste salía de la casa de su madre a las 7 de la noche, cuando un disparo de fusil surgió de la oscuridad que le perforó la frente. Aureliano Centeno fue encontrado en la hamaca que solía colgar en la fábrica con un punzón de picar hielo clavado hasta la empuñadura entre las cejas. Aureliano Serrador había dejado a su novia en casa de sus padres después de llevarla al cine y regresaba por una iluminada calle de los Turcos cuando alguien, que nunca fue identificado entre la muchedumbre, disparó un tiro de revólver que le derribó dentro de un caldero de manteca hirviendo. Pocos minutos después, alguien llamó a la puerta del cuarto donde Aureliano estaba encerrado con una mujer y le gritó: ¡Apúrate, que están matando a tus hermanos! La mujer que estaba con él contó después que Aureliano Arcaya saltó de la cama y abrió la puerta, y fue esperado con una descarga de Mauser que le desbarató el cráneo. Aquella noche de muerte, mientras la casa se preparaba para velar los 4 cadáveres, Fernanda recorrió el pueblo como una loca buscando a Aureliano II, a quien Petra Cotes encerró en un ropero creyendo que la consigna de exterminio incluía a todo el que llevara el nombre del coronel. No le dejó salir hasta el cuarto día, cuando los telegramas recibidos de distintos lugares del litoral permitieron comprender que la seña del enemigo invisible estaba dirigida solamente contra los hermanos marcados con cruces de ceniza. Amaranta buscó la libreta de, cuantas, de cuentas donde había anotado los datos de los sobrinos y a medida que llegaban los telegramas iba tachando nombres hasta que solo quedó el del mayor. Lo recordaba muy bien por el contraste de su piel oscura con los grandes ojos verdes. Se llamaba Aureliano Amador, era carpintero y vivía en un pueblo perdido de las estribaciones de la sierra. Después de esperar 2 semanas el telegrama de su muerte, Aureliano II le mandó un emisario para prevenir, pensando que ignoraba la amenaza que pesaba sobre él. El emisario regresó con la noticia de que Aureliano Amador estaba a salvo. La noche del exterminio había ido a buscarlo 2 hombres en casa y habían descargado sus revólveres contra él, pero no le habían acertado a la cruz de ceniza. Aureliano Amador logró saltar la cerca del patio y se perdió en los laberintos de la sierra que conocía palmo a palmo gracias a la amistad de los indios con quienes comerciaba en maderas. No había vuelto a saberse de él. Fueron días negros para el coronel Aureliano Buendía. El presidente de la República le dirigió un telegrama de pésame, en el que prometía una investigación exhaustiva y rendía homenaje a los muertos. Por orden suya, el alcalde se presentó al entierro con 4 coronas fúnebres que pretendió colocar sobre los ataúdes, pero el coronel lo puso en la calle. Después del entierro, redactó y llevó personalmente un telegrama violento para el presidente de la República, que el telegrafista se negó a transmitir. Entonces, lo enriqueció con términos de singular agresividad, lo metió en un sobre y lo puso al correo. Como le había ocurrido con la muerte de su esposa, como tantas veces le ocurrió durante la guerra, con la muerte de sus mejores amigos, no experimentaba un sentimiento de pesar, sino una rabia ciega y sin dirección, una extenuante impotencia. Llegó hasta denunciar la complicidad del padre Antonio Isabel por haber marcado a sus hijos con ceniza indeleble para que fueran identificados por sus enemigos. El decrépito sacerdote, que ya no hilvanaba muy bien las ideas y empezaba a espantar a los feligreses con las disparatadas interpretaciones que intentaban en el púlpito, apareció una tarde en la casa con el tazón donde preparaba las cenizas del miércoles y trató de ungir con ellas a todas las familias para demostrar que se quitaban con agua. Pero el espanto de la desgracia había calado tan hondo que ni la misma Fernanda se prestó al experimento y nunca más se vio un Buendía arrodillado
en el comulgatorio del miércoles de ceniza. Espérate que la mano. Vaya tela, o sea, si nos quejábamos, ahora han sido -1, 16. Por ahora se 16 ve así. Aureliano. O sea que cuidadito con lo que deseas, Carol, Y está fuerte, está porque no fuerte. está. Sí, sí, está Bueno, fortísimo. ¿quieres que siga o quieres seguir? ¿Quieres que continúe yo? Dale, va. Vale. El coronel Aureliano Buendía no logró recobrar la serenidad en mucho tiempo. Abandonó la fabricación de pescaditos, comía duras penas y andaba como un sonámbulo por toda la casa, arrastrando la manta y masticando una cola. Al cabo de 3 meses tenía el pelo ceniciento, el antiguo bigote de puntas engomadas chorreando sobre los labios sin color, pero en cambio sus ojos eran otra vez que asustaron a quienes lo vieron nacer y que en otro tiempo hacían rodar las sillas con solo mirarlas. En la furia de su tormento, trataba inútilmente de provocar los presagios que guiaron su juventud por senderos de peligro, hasta el desolado yermo de la gloria. Perdido, extraviado en una casa ajena, donde ya nada ni nadie le suscitaba el menor vestigio de afecto. Una vez abrió el cuarto de metales, buscando los rastros de un pasado anterior a la guerra, y solo encontró los escombros, la basura, los montones de porquería acumulados por tantos años de abandono. En las pastas de los libros que nadie había vuelto a leer, en los viejos pergaminos macerados por la humedad, había prosperado una flora lívida, y en el aire que había sido el más puro y luminoso de la casa, flotaba un insoportable olor de recuerdos podridos. Una mañana encontró a Úrsula llorando bajo el castaño, en las rodillas de su esposo muerto. El coronel Aureliano Buendía era el único habitante de la casa que no seguía viendo al potente anciano agobiado. Hola. A ver, retomo. El coronel Aureliano Buendía era el único habitante de la casa que no seguía viendo al potente anciano agobiado por medio siglo de intemperie. Saluda a tu padre, le dijo Úrsula. Él se detuvo un instante frente al castaño y una vez más comprobó que tampoco aquel espacio vacío le suscitaba ningún afecto. ¿Qué dice? Preguntó. Está muy triste, contestó Úrsula, porque cree que te vas a morir. Dígale, sonrió el coronel, que uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. El presagio del padre muerto removió el último rescoldo de soberbia que le quedaba en el corazón, pero él lo confundió con un repentino soplo de fuerza. Fue por eso que asedió a Úrsula para que le revelara en qué lugar del patio estaban enterradas las monedas de oro que encontraron dentro del San José de yeso. Nunca lo sabrás, le dijo ella, con una firmeza inspirada en un viejo escarmiento. Un día, agregó, ha de aparecer el dueño de esa fortuna y solo él podrá desenterrarla. Nadie sabía por qué un hombre que siempre fue tan desprendido había empezado a codiciar el dinero con semejante ansiedad, y no las modestas cantidades que le habrían bastado para resolver una emergencia, sino una fortuna de magnitudes desatinadas, cuya sola mención dejó sumido en un mar de asombro a Aureliano II. Los viejos copartidarios, a quienes acudió en demanda de ayuda, se escondieron para no recibirlo. Fue por esa época que se le oyó decir: la única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de 5 y los conservadores van a misa de 8. Sin embargo, insistió con tanto ahínco, suplicó de tal modo, quebrantó a tal punto sus principios de dignidad, que con un poco de aquí y otro poco de allá, deslizándose por todas partes con una diligencia sigilosa y una perseverancia despiadada, consiguió reunir en 8 meses más dinero del que Úrsulo tenía enterrado. Entonces visitó al enfermo coronel Gerineldo Márquez para que lo ayudara a promover la guerra total. No, pues sí. Se le fue ya. En un cierto momento, el coronel Gerineldo Márquez era en verdad el único que habría podido mover, aun desde su mecedor de paralítico, los enmohecidos hilos de la rebelión. Después del armisticio de Neerlandia, mientras el coronel Aureliano Buendía se refugiaba en el exilio de sus pescaditos de oro, él se mantuvo en contacto con los oficiales rebeldes que le fueron fieles hasta la derrota.
Hizo con ellos la guerra triste de la humillación cotidiana, de las súplicas y los memoriales, del vuelva mañana, del ya casi, del estamos estudiando su caso con la debida atención, la guerra perdida sin remedio contra los muy atentos y seguros servidores que debían asignar y no asignaron nunca las pensiones vitalicias. La otra guerra, la sangrienta de 20 años, no les causó tantos estragos como la guerra corrosiva del eterno aplazamiento. El propio coronel Gerineldo Márquez, que escapó a 3 atentados, sobrevivió a 5 heridas y salió ileso de incontables batallas, espera, y pensando en Amaranta entre los rombos de luz de una casa prestada. Los últimos veteranos de quienes se tuvo noticia aparecieron retratados en un periódico, con la cara levantada de indignidad, junto a un anónimo presidente de la República que le regaló unos botones con su efigie para que los usaran en la solapa, y le restituyó una bandera sucia de sangre y de pólvora para que la pusieran sobre sus ataúdes. Los otros, los más dignos, todavía esperaban una carta en la penumbra de la caridad pública, muriéndose de hambre, sobreviviendo de rabia, pudriéndose de viejos en la exquisita mierda de la gloria. De modo que cuando el coronel Aureliano Buendía lo invitó a promover una conflagración mortal que arrasara con todo vestigio de un régimen de corrupción y de escándalo sostenido por el invasor extranjero, el coronel Gerineldo Márquez no pudo reprimir un estremecimiento de compasión. «Ay, Aureliano», suspiró, «ya sabía que estabas viejo, pero ahora me doy cuenta que estás mucho más viejo de lo que pareces». En el aturdimiento de los últimos años, Úrsula había dispuesto de muy escasas treguas para atender a la formación papal de José Arcadio, cuando éste tuvo que ser preparado a las volandas para irse al seminario. Meme, su hermana, repartida entre la rigidez de Fernanda y las amarguras de Amaranta, llegó casi al mismo tiempo a la edad prevista para mandarla al colegio de las monjas, donde harían de ella una virtuosa del clavicordio. Úrsula se sentía atormentada por graves dudas acerca de la eficacia de los métodos con que había templado el espíritu del lánguido aprendiz de sumo pontífice, pero no le echaba la culpa a su trastabillante vejez ni a los nubarrones que apenas le permitían vislumbrar el contorno de las cosas, sino algo que ella misma no lograba definir, pero que concebía confusamente como un progresivo desgaste del tiempo. Los años de ahora ya no vienen como los de antes, solía decir, sintiendo que la realidad cotidiana se le escapaba de las manos. Antes, pensaba, los niños tardaban mucho para crecer. No había sino que recordar todo el tiempo que se necesitó para que José Arcadio, el mayor, se fuera con los gitanos, y todo lo que ocurrió antes de que volviera pintado como una culebra y hablando como un astrónomo, y las cosas que ocurrieron en la casa antes de que Amaranta y Arcadio olvidaran la lengua de los indios y aprendieran el castellano. Había que ver las de sol y sereno que soportó el pobre José Arcadio Buendía bajo el castaño, y todo lo que hubo que llorar su muerte antes de que llevaran moribundo a un coronel Aureliano Buendía, que después de tanta guerra y después de tanto sufrir por él, aún no cumplía 50 años. En otra época, después de pasar todo el día haciendo animalitos de caramelo, todavía le sobraba tiempo para ocuparse de los niños, para verles en el blanco del ojo que estaban necesitando una pócima de aceite de ricino. En cambio ahora, cuando no tenía nada que hacer y andaba con José Arcadio acaballado en la cadera desde el amanecer hasta la noche, la mala clase del tiempo le había obligado a dejar las cosas a medias. La verdad era que Úrsula se resistía a envejecer aun cuando ya había perdido la cuenta de su edad, y estorbaba por todos lados, y trataba de meterse en todo, y fastidiaba a los foresteros con la preguntadera de si no habían dejado en la casa, por los tiempos de la guerra, un San José de yeso para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Nadie supo a ciencia cierta cuándo empezó a perder la vista. Todavía en sus últimos años, cuando ya no podía levantarse de la cama, parecía simplemente que estaba vencida por la decrepitud, pero nadie descubrió que estuviera ciega. Ella lo había notado desde el nacimiento de José Arcadio. Al principio creyó que se trataba de una debilidad transitoria, y tomaba escondidas jarabe de tuétano y se echaba miel de abeja en los ojos.
pero muy pronto se fue convenciendo de que se hundía sin remedio en las tinieblas, hasta el punto de que nunca tuvo una noción muy clara del invento de la luz eléctrica, porque cuando instalaron los primeros focos solo alcanzó a percibir el resplandor. No se lo dijo a nadie, pues habría sido un reconocimiento público de su inutilidad. Se empeñó en un callado aprendizaje de las distancias de las cosas y de las voces de la gente, para seguir viendo con la memoria cuando ya no se lo permitieran las sombras de las cataratas. Más tarde habría de descubrir el auxilio imprevisto de los olores, que se definen en las tinieblas de que los volúmenes y el color, y la salva definitivamente de la vergüenza de una renuncia. En la oscuridad del cuarto podía ensartar la aguja y tejer un ojal, y sabía cuándo estaba. Conoció con tanta seguridad el lugar en que se encontraba cada cosa, que ella misma se olvidaba a veces de que estaba ciega. En cierta ocasión, Fernanda alborotó la casa porque había perdido su anillo matrimonial, y Úrsula lo encontró en una repisa del dormitorio de los niños. Sencillamente, mientras los otros andaban descuidadamente por todos lados, ella los vigilaba con sus cuatro, nunca la tomaran por sorpresa. Tiempo descubrió que también... Dime. Se saltó un Dime, pedacito Carlos. del texto, que se cortó un ¿Sí? momentico el texto y se saltó. Ella los vigilaba con sus cuatro sentidos para que Vale. nunca le tomaran por sorpresa. A ver, espera. Sí. Sencillamente, mientras los otros andaban descuidadamente por todos lados, Vale, sencillamente, mientras los otros andaban descuidadamente por todos lados, ella los vigilaba con sus cuatro sentidos para que nunca la tomaran por sorpresa. Y al cabo de algún tiempo descubrió que cada miembro de la familia repetía todos los días, sin darse cuenta, los mismos recorridos, los mismos actos, y que casi repetía las mismas palabras a la misma hora. Solo cuando se salían de esa meticulosa rutina, corrían el riesgo de perder algo. De modo que cuando oyó a Fernanda consternada porque había perdido el anillo, Úrsula recordó que lo único distinto que había hecho aquel día era asolear las esteras de los niños porque Meme había descubierto una chinche la noche anterior. Como los niños asistieron a la limpieza, Úrsula pensó que Fernanda había puesto el anillo en el único lugar en que ellos no podían alcanzarlo, la repisa. Fernanda, en cambio, lo buscó únicamente en los trayectos de su itinerario cotidiano, sin saber que la búsqueda de las cosas perdidas está entorpecida por los hábitos rutinarios, y es por eso que cuesta tanto trabajo encontrarlos. La crianza de José Arcadio ayudó a Úrsula en la tarea agotadora de mantenerse al corriente de los mínimos cambios de la casa. Cuando se daba cuenta de que Amaranta estaba vistiendo a los santos del dormitorio, fingía que le enseñaba al niño las diferencias de los colores. Vamos a ver, le decía, cuéntame de qué color está vestido San Rafael Arcángel. En esa forma, el niño le daba la información que le negaban sus ojos. Y mucho antes de que él se fuera al seminario, ya podía Úrsula distinguir por la textura los distintos colores de la ropa de los santos. A veces ocurrían accidentes imprevistos. Una tarde estaba Amaranta bordando en el corredor de las begonias, y Úrsula tropezó con ella. Por el amor de Dios, protestó Amaranta. Fíjese por dónde camina. Eres tú, dijo Úrsula, la que está sentada donde no debe ser. Para ella era cierto, pero aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había descubierto, y era que en el transcurso del año el sol iba cambiando imperceptiblemente de posición, y quienes se sentaban en el corredor tenían que ir cambiando de un lugar poco a poco y sin advertirlo. A partir de entonces, Úrsula no tenía sino que recordar la fecha para conocer el lugar exacto en que estaba sentada Amaranta. Aunque el temblor de las manos era cada vez más perceptible y no podía con el peso de los pies, nunca se vio su menudita figura en tantos lugares al mismo tiempo. Era casi tan diligente como cuando llevaba encima todo el peso de la casa. Sin embargo, en la impenetrable soledad de la decrepitud, dispuso de tal clarividencia para examinar
hasta los más insignificantes acontecimientos de la familia, que por primera vez vio con claridad las verdades que sus ocupaciones de otro tiempo le habían impedido ver. Por la época en que preparaban a José Arcadio para el seminario, ya había hecho una recapitulación infinitesimal de la vida de la casa desde la fundación de Macondo, y había cambiado por completo la opinión que siempre tuvo de sus descendientes. Se dio cuenta de que el coronel Aureliano Buendía no le había perdido el cariño a la familia a causa del endurecimiento de la guerra, como ella creía antes, sino que nunca había querido a nadie, ni siquiera a su esposa Remedios, o a las incontables mujeres de una noche que pasaron por su vida, y mucho menos a sus hijos. Ahí queda eso. Vislumbró que no había hecho tantas guerras por idealismo, como todo el mundo creía, ni había renunciado por cansancio a la victoria inminente, como todo el mundo creía, sino que había ganado y perdido por el mismo motivo, por pura y pecaminosa soberbia. Llegó a la conclusión de aquel hijo por quien ella habría dado la vida era simplemente un hombre incapacitado para el amor. Una noche, cuando lo tenía en el vientre, lo oyó llorar. Fue un lamento tan definido que José Arcadio Buendía despertó a su lado y se alegró con la idea de que el niño iba a ser ventrílocuo. Otras personas pronosticaron que sería adivino. Ella, en cambio, se estremeció con la certidumbre de que aquel bramido profundo era un primer indicio de la temible cola de cerdo, y rogó a No, Dios que le dejara morir la criatura en el vientre. oh, no. Pero la lucidez de la decrepitud le permitió ver, y así lo repitió muchas veces, que el llanto de los niños en el vientre de la madre no es un anuncio de ventriloquía ni de facultad adivinatoria, sino una señal inequívoca de incapacidad para el amor. Oh, Aquella desvalorización de la imagen del hijo le suscitó de un golpe toda la compasión que le estaba debiendo. Amaranta, en cambio, cuya dureza de corazón la espantaba, cuya concentrada amargura la amargaba, se le esclareció en el último examen como la mujer más tierna que había existido jamás, y comprendió con una lastimosa clarividencia que las injustas torturas a las que había sometido a Pietro Crespi no eran dictadas por una voluntad de venganza como todo el mundo creía, ni el lento martirio con que frustró la vida del coronel Gerineldo Márquez había sido determinado por la mala hiel de su amargura, como todo el mundo creía, sino que ambas acciones habían sido una lucha a muerte entre un amor sin medidas y una cobardía invencible, y había triunfado finalmente el miedo irracional que Amaranta le tuvo siempre a su propio y atormentado corazón. Fue por esa época que Úrsula empezó a nombrar a Rebeca, a evocarla con un viejo cariño exaltado por el arrepentimiento tardío y por la admiración repentina, habiendo comprendido que solamente ella, Rebeca, la que nunca se alimentó de su leche, sino de la tierra y la cal de las paredes, la que no llevó en las venas sangre de sus venas, sino la sangre desconocida de los desconocidos, cuyos huesos seguían closqueando en la tumba, Rebeca, la del corazón impaciente, la del vientre desaforado, era la única que tuvo la valentía sin frenos que Úrsula había deseado para su estirpe. Rebeca, decía tanteando las paredes, qué injustos hemos sido contigo. y ¿Qué te así, parece? ¿qué te parece si con ese grito de reconocimiento y valoración Sí, sí, pero dejamos, es, dime? es, es curioso como después de tantos años donde los tenía a cada uno, pues podríamos decir, encasillados, ¿no? Ahora de repente, en la decrepitud de la vejez, pues de repente Aureliano lo considera como incapaz de amar, ¿no? Un soberbio y incapaz de amar ya desde el vientre materno. Amaranta, que había sido la reina del desdén ya había hecho sufrir a los pretendientes lo habido y por haber, ahora de repente era pues porque esa mezcla de su atormentado corazón y sobre todo que era una cobarde, no era por cobardía. Y de repente Rebeca, que no era de su sangre, Justamente por no ser de su sangre, era como lo mejorcito que...
efectivamente, ahora es lo mejorcito, ¿no? Y declara, qué injusta hemos sido contigo. Pues eso, porque reconoce en ella la valentía que Úrsula hubiera querido que tuvieran los de su estirpe. O sea, bueno, también una manera curiosa de llegar al fin Evaluar de al semana. final de sus días, ese reflexionar, ¿no? Cuán importante es el tema de la reflexión. Y en un tema como tan fuerte como el rol de la mujer, ¿no? Dentro de la familia y todo, como que siempre es el marido, ¿no? Wow, y tal. Llegar a un punto de tu vida y decir, bueno, pero es que en realidad no todo lo bueno es tan bueno ni todo lo malo es tan malo, ¿no? Es como ella empezar a reconocer que no, que aunque pareciera todo tan negativo, pues había cosas buenas dentro de eso y al contrario, ¿no? Así Así que es. muy chévere, esa frase me gusta, además me gusta como que lo dejemos hoy como en ese llamado, ¿no? Que injustos hemos sido contigo, porque el final está súper bonito, ¿no? Ese momento reflexivo me parece que es muy, muy agradable y como que nos pone a nosotros, es la primera vez que siento como que el libro me pone a pensar en ese final de los días en el que alguien realmente se pone a reflexionar de cómo ha sido la experiencia no solamente de su propia vida, sino de su ambiente familiar, ¿no? Es la Sí, primera vez que del libro que tengo esa sensación claro, de reflexión. exacto. Y de replantearse, pues, qué opinión tenía de los demás, qué imagen tenía de los demás, con lo cual también te hace mirar un poco atrás en la historia lo que conocemos de cada personaje. Pero sí, es Total. interesante. Y también cómo la vemos a ella, ¿no? Pues Sí, una eso le va a persona, dar como que da otro tinte, ¿no? Le da otro sí, colorcillo. pues porque la veíamos como una señora como muy, yo soy así y las cosas son así, ¿no? Y ahora parece como que se cuestiona la manera en que les había, Como de su propia percepción. efectivamente, la manera en que los había percibido. Así es. Con lo cual me parece súper interesante. Y bueno, voy a sombrear estas dos líneas para tenerlas a punto para la semana próxima. Sí. Y sí, sí, me parece una forma muy, muy bonita de terminar, Carol. Un llamado hacia la reflexión. E- Por Efectivamente, fin. efectivamente. Bueno, así llegamos al 59% de nuestra lectura. Muy bien. Sí, Vamos, sí, ya nos cae 40. ya Vamos no bien. queda nada, ya nos queda nada. Queda historia por mover. Yo estoy curiosa ya de saber cuándo, si cambia o no cambia, si te quedas así hasta el final, una Ujú. opción, o si en algún momento ese giro que ya empezamos a ver de las generaciones y generaciones y generaciones en algún momento toma fuerza, porque me llama la atención que ahorita vuelva el tema de la guerra, ¿no? Después de que habíamos pasado por un Sí, periodo sí. de querer transformar y ahora otra vez como ese ímpetu, vamos a ver hasta dónde nos lleva, pero sí me gusta quedar como en ese, hoy me parece como chévere terminar en el reflexivo y no en una triste historia de muerte donde alguien se rompe el cráneo. Ahí Entonces, es. Bueno, súper bien. de un plumazo con varios párrafos se nos han cargado a 16 de los 17 aurelianos, o sea que Exacto, sí, por eso, entonces tampoco se ha quedado corto, terminemos ¿eh? como en la reflexión. Terminemos en la Efectivamente. reflexión y no en las 16 muertes que nos pintaron hoy, porque estuvo muy sádico, estuvo fuerte. Más el Así es. bebé, más el niño torturado, o sea, la cabeza flotando o sea, no, muy fuerte. Así que dejémoslo en un acto reflexivo hoy, vamos a reflexionar y Efectivamente. nada, pues Yo tengo una pregunta curiosa. Yo tengo una dime. pregunta curiosa, ¿vale? Y te la lanzo. Y sé cómo vas a reaccionar. ¿A qué crees que huele Remedios la Bella? Ay, no, no me pregunten esas cosas. Ya, pero es que es curioso porque no sé si ya me lo preguntaba la semana pasada, es que yo creo que es algo que les trastorna, no es necesariamente mal olor, No, yo creo que es más que olor, ¿no? es como ese humor, ¿no? Es como Es como un no hechizo, sé, yo creo que es como un sí, es hechizo. como una presencia ahí rara, pero el olor no me lo, cuando lo escuché, lo he leído ahí, no me ha parecido, no me ha llamado a un olor rico, no me imagino algo así como eh, rosas, o que no, sino más bien una cosa de tierra, ¿sabes? Como de tierra mojada, Ujú, tierra de fertilidad, ¿sabes? Cuando la sí, tierra está negrita, ese olor a tierra, yo ujú, creo, pues está ahí, teniendo en cuenta que es como la atracción y como, no sé, porque llegó a ese color, a ese olor, pero llegó a ese olor. ya.
No sé, es que tengo ahí la curiosidad, pero bueno, son diferentes tintes que nos da de cada personaje y bueno, nos quedamos aquí con Total, la reflexión y este cambio de Úrsula. total, total. Así que bueno, pues Amparito, me ha encantado tenerte en mi casa. Este es Ujú. nuestro último rincón desde Colombia. La próxima semana estamos las dos en el hemisferio norte, disfrutando de ese frío exquisito. Eh, y nada, muchas gracias por estar acá. A todos los que nos han visto, muchas gracias por estar aquí. A los que nos ven después también, gracias por vernos. Sé que hay gente que nos ve a posteriori y bueno, a esas personas también les damos las gracias por compartir este espacio. Lo que siempre les digo, si no es para usted, no importa, pero comparte lo que puede usted tener a alguien a quien sí le pueda interesar y a que le pueda agradar, tener una horita de la semana de lecturas. Estamos casi en el 60%, es decir, nos queda un ratico todavía de 100 años de soledad. Se pueden poner al día con los lives que hemos hecho ya todas estas semanas. Y nada, pues informe y cuéntele a los demás y sonría, que la vida es bella, aunque no lo parezca. Exacto. Pues lo dicho, poco que añadir a lo que ha dicho Carol, simplemente daros las gracias y os esperamos la próxima semana con un ratito más de 100 años de soledad en nuestro rincón mágico. Muy bien. Hasta la próxima. Entonces, Amparito, me encantó tenerte acá en Colombia. Un ratico, una Como semanita. siempre, ya puedo decir que he estado en Colombia. Ya de alguna manera has visto y vivido un poquito así. Así que bueno, ya la Así, próxima semana nos vemos en horario español, las dos. muy bien. Buenas Cuídate noches. mucho. Chao, Gracias. chao. Besos. Chao.